En este video vamos a estudiar la resistencia de la subrasante para pavimentos. Tenemos algunos ensayos de laboratorio y de campo que permiten estimar de forma directa o indirecta la resistencia de la subrasante. El primero es el ensayo clásico del CBR, por sus siglas California Iron Radio, y está establecido en la especificación del Instituto Nacional de Vías 148 para condiciones de laboratorio y 169 para condiciones de campo. Básicamente traduce el índice de soporte California, que consiste básicamente en someter una muestra a la acción de carga monotónica a fin de introducir por penetración un cilindro y determinar la deformabilidad. Esto lo comparamos en referencia a un material estándar de Estados Unidos, del estado de California. El segundo ensayo es el ensayo del penetrómetro dinámico de cono, establecido en la especificación 172 del INVIAS, que tiene por objetivo determinar la compacidad de los materiales. Básicamente consiste en introducir una punta metálica a través de impacto de un martillo de 8 kilogramos y a medida que vamos introduciendo, vamos determinando la respuesta del suelo y correlacionamos con la resistencia de la subrasante. Tenemos otro ensayo que es el ensayo de placa. Lo aplicamos principalmente para pavimentos de concreto, que consiste en aplicar carga a través de una placa circular, simulando una losa rígida, un elemento rígido, y poder determinar la rigidez del material. Tenemos el ensayo del módulo resiliente, que es un ensayo un poco más representativo de las condiciones reales del pavimento. Consiste primero en confinar el material y después aplicar ciclos de carga y descarga, carga cíclica de manera dinámica a fin de obtener también la rigidez del material. Este ensayo, establecido en la especificación 156 del INVIAS, es aplicable tanto a suelos como materiales granulares de base y de subbase. Y finalmente tenemos algunos equipos que permiten determinar deflexiones y a partir de una serie de retrocálculo de manera indirecta podemos estimar la rigidez o la resistencia de la subrasante. Puede ser el deflectómetro liviano de impacto o puede ser el deflectómetro pesado, que básicamente lo utilizamos y lo aplicamos principalmente para proyectos de rehabilitación de pavimentos. Vamos a empezar a describir cada uno de los ensayos. Empezamos aquí con el ensayo CBR. En el ensayo CBR tenemos una muestra. Esa muestra puede ser compacta en el laboratorio o puede ser una muestra que se puede extraer de campo inalterada. En este caso vamos a aplicar presión con un pistón y a medida que aplicamos la presión vamos a determinar la penetración. Es decir, aplicamos una carga en un área circular, generamos una presión y vamos a medir cuál es la respuesta en términos de penetración. A medida que generamos presión, vamos determinando la penetración. A medida que aplico mayor presión, vamos a obtener esta curva y esta curva la vamos a comparar con un material eh, característico de los Estados Unidos, del estado de California. Este ensayo fue desarrollado en 1929 por el Cuerpo de Ingenieros Militares de los Estados Unidos con el objetivo de establecer una calificación para los materiales de la época. En aquel momento pues no se contaba con tanta tecnología y pues era un ensayo totalmente válido. No es un ensayo que mide resistencia, pero de cierta manera me está midiendo la respuesta mecánica del material y pues eso lo puedo correlacionar muy bien con la resistencia del material. Y también es un parámetro de diseño. ¿Cómo lo obtenemos? Es un ensayo de comparación. Entramos aquí en la curva, en el eje horizontal, entramos con las lecturas de 2.54 y determinamos y con 5.08 y determinamos para esos dos valores la presión 1 y la presión 2. Esos dos valores, presión 1 y presión 2, los comparamos
con el material de referencia, que para el caso del material de referencia, la presión 1 corresponde a 6.89 megapascales y la presión 2 a 10.34 megapascales. Es decir, que nuestro valor de CBR a 2.54 pues va a ser la relación aquí de nuestra presión 1 dividido entre 6.89 y vamos a presentar esto de manera porcentual. Y el CBR a 5.08, o sea, la lectura 2, sería la presión 2 dividido entre 10.34, el valor de referencia por 100. De los dos valores escogemos el mayor. La especificación del Instituto Nacional de Vías dice que el mayor debe ser 2.54. Caso no obtengamos ese valor, repetimos el ensayo y establecemos el mayor valor. El ensayo se puede realizar en laboratorio. Aquí vemos una imagen con la compactación, vemos una imagen con la ejecución de la prueba. Cabe mencionar que antes de realizar la falla, antes de realizar la penetración del pistón, la muestra se sumerge en agua, queda totalmente saturada durante 4 días, 96 horas, y en ese tiempo vamos midiendo la expansión. Justamente en esta prueba también nos preocupamos con el tema de la expansión y para la expansión colocamos un soporte con un deformímetro y determinamos justamente las lecturas si el suelo llega a presentar expansión. El ensayo también se puede realizar directamente en campo. En este caso es necesario llevar el equipo, un marco de reacción. Generalmente se utiliza un camión o una volqueta que sirva como estructura de soporte. Aquí está los deformímetros, uno para analizar la carga, otro para analizar el desplazamiento y generamos presión y determinamos la respuesta directamente en situ. Hay mucha gente que eh, eh, siente mucho gusto por este ensayo, mucha preferencia, porque pues lo hacemos directamente en campo. Sin embargo, hay que mencionar que la penetración es relativamente pequeña, 2.54 milímetros y 5.08, entonces en algunos casos no es tan representativo, así estemos en condiciones de campo. Como resultado, nosotros hacemos 3 muestras en laboratorio, se compactan a partir del resultado del Proctor, pero establecemos la humedad óptima y a partir de esa humedad óptima compactamos con 10 golpes, 25 y 56 golpes. Y para cada una de esas muestras obtenemos el valor del CBR. De manera lógica, pues con la muestra de 10 golpes vamos a tener menor acomodo de partículas, menor valor de CBR. Con 25 golpes, pues vamos a tener un valor de CBR mayor en referencia a la anterior muestra y con 56 golpes vamos a obtener un valor superior. Con 3 puntos podemos definir el comportamiento del material. Esta línea que ustedes están viendo en la pantalla corresponde a una envolvente de CBR. Y para definir el valor del CBR entramos con el 95% del Proctor, que es básicamente lo que en obra usualmente compactamos, llegamos al grado de compactación del 95% y con el 95% del peso unitario o de la densidad determinamos aquí el valor del CBR de nuestro material. Aquí tenemos una clasificación de ese valor, valores entre 0 y 3 corresponde a una clasificación muy pobre. Generalmente son suelos que necesitamos analizar si tienen problema de resistencia y adicionalmente problema de propiedades hidráulicas y es necesario justamente realizar un mejoramiento. Entre 3 y 7 estamos en una clasificación entre pobre y regular. Entre 7 y 20 estamos en una condición regular. Aquí entran los materiales de mejoramiento. Entre 20 y 50 en una condición buena, aquí entran los materiales de subbase y más de 50 es una condición excelente, entran nuestros materiales de base. Tenemos como segundo el ensayo del penetrómetro dinámico de cono, conocido por sus siglas como el PDC. En la especificación 172 pueden encontrar mayores detalles.
Y básicamente, como les decía al inicio, es un ensayo que permite determinar la compacidad de los materiales. En este caso, nosotros introducimos una punta metálica a través del impacto de un martillo que cae en 56 centímetros, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, damos un golpe, ¿sí? Generamos aquí una penetración y registramos cuánto es ese valor. Damos el segundo golpe y reportamos cuánto es ese valor y así sucesivamente. Es importante resaltar que la masa del martillo es de 8 kilogramos y pues el ensayo se recomienda a profundidades relativamente cortas, inferiores a 1 metro. Ya a profundidades mayores a 1 metro, pues vamos a obtener el impacto y la influencia del confinamiento del material de manera lateral. Como resultado, nosotros vamos a obtener esta curva que reporta, permítanme aquí, la penetración versus el número de golpes. Aquí podemos ver, este fue un ensayo que se realizó donde teníamos tres estratos, aproximadamente el primer estrato estaba hasta los 25 centímetros, 250 milímetros, luego teníamos el segundo hasta 70, a una profundidad desde 25 centímetros a 70 centímetros y finalmente hasta 95 que fue la profundidad máxima que se desarrolló. Aquí podemos ver con claridad justamente tres materiales y de aquí me interesa obtener la pendiente. ¿Sí? A mayor valor de pendiente pues me indica mayor deformabilidad, quiere decir que doy un golpe y es más fácil generar justamente la penetración. Aquí podemos ver un poquito la ejecución también del ensayo y este ensayo se ha aplicado y se ha utilizado para correlacionar con el valor del CBR. Decíamos que el ensayo del CBR no es un ensayo de resistencia, entonces no vamos a obtener un parámetro de resistencia, pero pues sí permite más o menos establecer cómo se comportan nuestros materiales. Esta es una ecuación general. A partir de la pendiente de la recta del ensayo podemos obtener el valor del CBR y para suelos arcillosos de alta plasticidad podemos utilizar esta ecuación y para suelos de baja plasticidad con CBR mayor al 10% podemos utilizar esta ecuación. ¿Sí? Hoy en día pues es muy asequible obtener este equipo, realizar el ensayo y al mismo tiempo realizar el ensayo CBR. Entonces pues la recomendación es poder realizar los dos ensayos y correlacionar y poder obtener la propia la correlación que mayor se ajuste a las condiciones del material. Como tercero tenemos el ensayo de la placa de carga, está establecido en las especificaciones 168 de INVIAS. Consiste en someter una placa rígida directamente en campo, ¿sí? A través de una carga monotónica, a través de un gato hidráulico vamos generando carga, esa carga se distribuye en el área y vamos a generar una presión y vamos a determinar la respuesta que experimenta el material, que experimenta el suelo en referencia a la acción de la presión que estamos introduciendo. Como resultado vamos a obtener esta curva de presión versus asentamiento, presión en el eje horizontal, el asentamiento en el eje vertical. El asentamiento pues se determina aquí con estos deformímetros que básicamente son medidores de desplazamiento. Como resultado pues podemos realizar varias lecturas y establecer el comportamiento del material a través de esta pendiente que se representa con la letra K. K me indica la rigidez del material. Es un ensayo bastante interesante que también lo realizamos en fundaciones, en cimentaciones, para determinar la capacidad de carga del suelo. Es un ensayo tedioso de realizar, justamente por toda la infraestructura, por toda la instrumentación, por lo tanto se ha correlacionado muy bien con el ensayo del CBR. Entonces, cuando tengo ensayos de CBR menores al 10%, puedo correlacionar con esta ecuación y obtener el valor del K. Y para valores, para suelos con CBR valor mayor al 10%, puedo emplear esta ecuación y poder obtener el valor del K. Finalmente tenemos el ensayo del módulo resiliente. El ensayo del módulo resiliente es un ensayo más especializado que requiere de un equipo también muy especializado. Es un aparato triaxial
es un aparato triaxial con un actuador dinámico que permite la aplicación de carga. Aquí podemos ver una imagen donde tenemos la prensa triaxial. Aquí podemos, aquí en la parte de arriba tenemos un actuador, aplicamos carga y descarga sobre esta cámara donde se encuentra la muestra. Inicialmente confinamos la muestra y después aplicamos ciclos de carga y descarga para establecer la rigidez o módulo resiliente del material. Aquí podemos ver un pequeño video para entender un poco el tema del aparato. Aquí vemos el actuador en movimiento. Espero que lo podamos analizar. ¿Sí? Y aquí tenemos el actuador, podemos ver que tiene un movimiento y ese movimiento básicamente Pues indica podemos ver qué está pasando con la presión de poros, aunque no la vamos a hablar simulación de mucho. la carga cíclica, es decir, el paso de los vehículos. Este es un equipo que también lo utilizamos para analizar un poco la dinámica de los suelos. Para entender el módulo resiliente, tenemos una muestra. En esa muestra vamos a tener un eje de referencia, o bueno, tres ejes de referencia, por eso la palabra TRI, que en este caso el vertical corresponde al esfuerzo mayor, sigma 1, y de manera horizontal vamos a tener el esfuerzo sigma 2 y el esfuerzo sigma 3. La primera etapa del ensayo consiste en aplicar confinamiento, dado que nuestros suelos experimentan un confinamiento vertical. Esto se puede realizar con agua o con aire y aplicamos un esfuerzo sigma 3. En este ensayo y en el ensayo triaxial nosotros asumimos que los esfuerzos horizontales son iguales y por lo tanto el valor del esfuerzo en la dirección 2 y en la dirección 3 es igual. Aplicamos un valor de sigma 3, posteriormente aplicamos el valor de sigma 1, pero como yo ya tenía un valor de sigma 3, lo que estoy aplicando es un esfuerzo de desvío. Es decir, mi esfuerzo desviador es la diferencia entre sigma 1, que sería todo esto, menos lo que ya tenía, que era el valor de sigma 3. A medida en el ensayo hacemos ciclos de carga y descarga, es decir, ponemos la carga, la quitamos, ponemos la carga, la quitamos, ponemos la carga, la quitamos y posteriormente en cada ciclo de carga nosotros podemos determinar cuánto es la deformabilidad del material, cuánto se deforma cuando aplico carga y cuando retiro la carga, cuánto se recupera. Es decir, podemos determinar la deformación total, que sería la suma de la deformación elástica, deformación recuperable, más la deformación plástica, que es la deformación no recuperable. Por cada ciclo de carga puedo determinar el valor del módulo resiliente definido como el esfuerzo de desvío dividido entre la deformación elástica. Notemos que en este ensayo tenemos en consideración solamente la deformación elástica, es decir, solamente lo que recupera el material. Por eso la palabra resiliente, porque básicamente tiene que ver con la capacidad de recuperación del material. ¿Qué niveles de carga ponemos? ¿Qué valores de sigma 1 y sigma 3 o de sigma D ponemos? Los establecidos en las especificaciones. Aquí tenemos una recomendación para materiales de base y subbase granular y aquí tenemos unas recomendaciones para materiales de subbase. Para cada ensayo, con una misma muestra, aplicamos 16 secuencias, es decir, 16 combinaciones de carga. La primera se descarta, perdón, y aplicamos aquí una presión de cámara y un esfuerzo axial. Aquí tenemos el número de repeticiones. La primera secuencia no la consideramos para el cálculo, pero aplicamos entre 500 y 1000 ciclos de carga para una condición inicial del material. Y después, a partir de la secuencia 1, determinamos el módulo resiliente con 100 ciclos de carga. Eso para los materiales de base y subbase y también para los materiales de subrasante. Finalmente, aquí podemos ver un modelo constitutivo que me permite calcular el módulo resiliente. Esto lo vamos a ver más adelante en otro video. Este modelo es el modelo universal. Tiene en consideración los invariantes de tensión. Los invariantes de tensión son
2, aquí el valor de teta es definido como la suma de los esfuerzos en las tres direcciones, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, pero como dijimos que sigma 2 es igual a sigma 3, el valor de teta queda definido como sigma 1 más 2 veces el valor de sigma 3. El valor de este tau octaédrico es definido como un tercio de la raíz cuadrado de las diferencias al cuadrado, sigma 1 menos sigma 2, sigma 1 menos sigma 3, más sigma 1 menos sigma 3. Como dijimos que sigma 2 y sigma 3 son iguales, pues esta última fracción me daría 0. Y en este caso, pues me quedaría sigma 1 menos sigma 3, dado que sigma 2 es igual a sigma 3, más sigma 1 menos sigma 2, es decir, dos veces el valor de sigma 1 menos sigma 2. Estos son valores que dependen de los esfuerzos que estamos incluyendo en el material, que estamos incorporando en el material. El valor de PA corresponde a la presión atmosférica y el valor de K1, K2 y K3 corresponde a las constantes propias de cada material. Ya en otro video haremos un ejercicio donde a partir de unos resultados reales podemos determinar el valor de K1, K2 y K3 y con un análisis mecanicista del pavimento podemos obtener los esfuerzos, es decir, los invariantes de tensión y consecuentemente con la ecuación poder determinar el módulo resiliente. La representación gráfica de estos materiales, básicamente en el eje vertical, ponemos para los granulares el esfuerzo 1 más dos veces el esfuerzo 3, es decir, el valor de teta, la suma de los esfuerzos del estado de tensión, y en el eje Y el módulo resiliente. En este caso vamos a tener una recta que tiene una pendiente positiva y vamos a tener una relación directa. En el caso de los suelos finos, el módulo resiliente lo graficamos contra el esfuerzo de desvío y en este caso vamos a tener una pendiente negativa. En otros videos vamos a entender un poco en detalle todo el tema de el módulo resiliente y su aplicación para el diseño de pavimento.